Auviblio. Auviblio presenta Tesoros en el cielo. Escrito por Emmett Fox. Narrado por D'Angelo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar Como un hombre piensa. Link en la descripción. Un tesoro en el cielo. Mirad que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis salario acerca de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para tener gloria de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te pagará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su salario. Mas tú, cuando ores, entra en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te pagará en público. Y orando, no seáis prolijos, como los mundanos que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Mateo 6. El corazón de esta sección del sermón está contenido en los versículos 6 y 7, particularmente la cláusula, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. El factor esencial de la enseñanza de Jesucristo es la doctrina del lugar secreto y su importancia como centro de control del reino. El hombre es el gobernante de un reino, aunque en la mayoría de los casos no lo sabe. Dicho reino es nada menos que el mundo de su propia vida y experiencia. La Biblia está llena de historias de reyes y de sus reinos, de reyes sabios y de reyes necios, de reyes malvados y de reyes justos, de reyes victoriosos y de reyes derrotados, del surgimiento y la caída de reinos por todo tipo de causas. Jesús, en su enseñanza parabólica, tomará a menudo la misma idea y la utilizará como símil. Había un gran rey, comienza a menudo. Cada uno de estos reyes representa a todos los hombres, estudiados en los diversos aspectos de su perspectiva mental. El libro de la Biblia es el libro de todos los hombres. Es ante todo un libro de texto de metafísica, un manual del desarrollo del alma, y todo en la Biblia, a partir del Génesis hasta el Apocalipsis, se ocupa realmente de ese desarrollo, es decir, del despertar espiritual del individuo. Tú y tus problemas son analizados desde todos los ángulos posibles, y las lecciones fundamentales de la verdad espiritual son presentadas en toda clase de formas diferentes para satisfacer cada condición y cada necesidad, y casi cada estado de ánimo de la naturaleza humana. En ocasiones eres un rey, en otras un pescador, en otras un jardinero, un tejedor, un alfarero, un comerciante, un sumo sacerdote, un capitán de los ejércitos o un mendigo. El Sermón de la Montaña te considera como un rey, el gobernante absoluto de su propio reino, porque éste, después de todo, es el más completo de todos los símiles. Si conoces la verdad del ser, eres, como hecho literal y no meramente en sentido retórico, el monarca absoluto de tu propia vida. Tú creas tus propias condiciones y puedes deshacerlas. Haces y deshaces tu propia salud. Atraes hacia ti cierto tipo de personas y ciertas condiciones, y otras las repeles.
Atraes la riqueza o la pobreza, la paz mental o el miedo, de acuerdo con la forma en que gobiernas tu reino. Naturalmente, el mundo no lo sabe. Supone que las condiciones de la vida de uno están hechas en gran medida por las circunstancias externas y por otras personas. El mundo cree que uno está expuesto en todo momento a accidentes imprevistos e inesperados de un tipo u otro, que pueden ser un serio inconveniente o incluso arruinar completamente su plan de vida. Sin embargo, la verdad del ser es justamente lo contrario de todo esto, y puesto que la humanidad ha creído casi siempre en la versión falsa, no nos puede extrañar que la historia haya estado tan llena de errores, sufrimientos y problemas. El esfuerzo por llevar a cabo cualquier negocio sobre la base de principios falsos o por realizar un razonamiento a partir de una serie de premisas erróneas no puede ser otra cosa que desgracia y confusión. Y esto es, naturalmente, lo que ha sucedido. Las personas han sufrido porque han sido engañadas acerca de la naturaleza de la vida y de sí mismas. Y es por eso que Jesús, el Salvador del mundo, dijo: «Conoced la verdad, y la verdad os hará libres». Por eso dedicó los años de su vida pública a enseñar y explicar la verdad, a hablarnos de Dios y del hombre, y a instruirnos sobre cómo vivir. De ser cierto, como lo es, que nuestras dificultades surgen de nuestro propio pensamiento erróneo, en el presente y en el pasado, bien se puede preguntar, considerando el sublime nivel de conciencia al que había llegado Jesús, ¿por qué tuvo que enfrentarse a dificultades de vez en cuando, en particular su terrible conflicto con el miedo en Getsemaní y su muerte en la cruz? El caso de Jesús fue muy diferente al de cualquier otra persona, porque sufrió no por su propio pensamiento erróneo, sino por el nuestro. Gracias a su alto grado de comprensión, fácilmente podría haberse alejado y trascendido tranquilamente, sin ningún sufrimiento, como Moisés y Elías, por ejemplo, habían hecho antes que él, pero eligió voluntariamente emprender su terrible tarea para ayudar a la humanidad, y por ello se le titula justamente el Salvador del mundo. Consideremos ahora este reino un poco más en detalle, y encontraremos que el palacio del rey, el despacho de gobierno, por así decirlo, es nada menos que tu propia conciencia, tu propia mentalidad. Es tu propio gabinete privado, y los asuntos que allí se tratan son el remolino de pensamientos que pasan continuamente por tu mente. El salmista lo llama el lugar secreto del Altísimo, y es secreto porque nadie más que tú sabe lo que ocurre allí. Hay privacidad y hay dominio. Tú tienes el poder de albergar los pensamientos que quieras. Puedes elegir qué pensamientos vas a aceptar y cuáles vas a rechazar. Eres el amo allí. Cualquier pensamiento que elijas para morar se expresará en el mundo físico exterior como cosas y eventos. Tu elección está en pensarlos o no pensarlos en primer lugar. Si no quieres tener que lidiar en un futuro cercano con determinadas consecuencias, lo que tienes que hacer es abstenerte de pensarlas. Si no deseas que un motor se ponga en marcha, no abres la válvula. Si no quieres que suene una alarma, no pulsas el botón. Y así, si realmente entiendes este principio fundamental, a partir de ahora vigilarás tu pensamiento habitual con el máximo cuidado. Puesto que es cierto que la clase de pensamientos que mantienes en la conciencia, el lugar secreto, van a expresarse en el presente en tu vida exterior, en tu cuerpo y en tus asuntos, no pensarás más en mantener pensamientos inarmónicos. Recuerda que cualquier cosa en la que la mente se detenga, tarde o temprano, entrará en tu experiencia. No significa en absoluto que la cosa concreta en la que piensas sea exactamente lo que va a ocurrir, aunque a veces así sea. Por ejemplo, si piensas mucho en la enfermedad, tiendes a socavar tu salud. Si piensas mucho en la pobreza y la depresión, tiendes a atraer la pobreza sobre ti. Y si piensas en problemas, conflictos o la deshonestidad, los atraes. Lo que ocurre en un caso determinado no será, por lo general, la producción precisa de una línea de pensamiento particular, sino el resultado de la acción combinada de esa línea de pensamiento y de tu actitud mental general. El pensamiento sobre la enfermedad
es solo uno de los 2 factores que producen las dolencias corporales, y suele ser el menos importante. El otro factor, más importante, consiste en el almacenamiento de emociones negativas o destructivas. Si bien este hecho parece ser muy poco comprendido, incluso entre los estudiantes de metafísica, es tan importante que simplemente es imposible insistir demasiado en el hecho de que la mayoría de las dolencias corporales son causadas porque el paciente permite que las emociones destructivas ocupen un lugar en su mente. Albergar sentimientos de ira, resentimiento, celos, rencor, etc., es seguro que dañará la salud de una u otra manera. Una mujer dijo, «Tengo derecho a estar enfadada», queriendo decir que había sido víctima de un trato muy desagradable y que, en consecuencia, poseía una especie de licencia o permiso especial para mantener los sentimientos de ira sin que se produzcan sus consecuencias naturales en el cuerpo. Desde luego, esto es absurdo. No hay nadie que conceda tal permiso. Y si pudiera hacerse, si las leyes generales pudieran dejarse de lado en casos especiales, tendríamos no un universo, sino un caos. Si presionas el botón, sin importar el motivo, bueno o malo, para salvar la vida de un hombre o para asesinarlo, el timbre eléctrico se activará, porque esa es la ley de la electricidad. Si bebieras un veneno mortal sin querer, morirías o al menos dañarías gravemente tu cuerpo, porque tal es la ley. Es posible que hayas supuesto erróneamente que se trata de un líquido inofensivo, pero eso no cambiaría nada porque la ley no tiene en cuenta las intenciones. Del mismo modo, tener emociones negativas es ordenar problemas, principalmente problemas físicos y también problemas en general, independientemente de cualquier justificación aparente que puedas suponer que tienes. Biblia 365. Hola, tenemos un nuevo proyecto, Biblia 365. Únete a los millones de lectores de la Biblia alrededor del mundo, con las mejores voces de Aubiblio. En el comienzo de todo, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo. Dejaremos el enlace del canal en la descripción. Únete a esta gran aventura. Una vez encontré un antiguo sermón pronunciado en Londres durante la Revolución Francesa. En él, el autor, que tenía una visión extremadamente superficial del Evangelio, decía, refiriéndose al Sermón de la Montaña, «Seguramente es justificable odiar a Robespierre y execrar al asesino de Bristol». Este pronunciamiento ejemplifica perfectamente la falacia que hemos estado considerando. Mantener el odio es, ipso facto, verse envuelto en ciertos resultados desagradables, y en lo que a ti respecta, no habrá la más mínima sombra de diferencia en el hecho de que apliques la etiqueta Robespierre, o Tom, o Dick, o Harry, a la emoción en cuestión. El hecho de que el hombre Robespierre fuera de hecho un demonio o un ángel de la luz no tiene nada que ver con el asunto. Permitirse un sentimiento de execración de cualquier persona, independientemente de cualquier cuestión de merecimientos o de otro tipo en el objeto de su condena, seguramente traerá problemas sobre tu propia cabeza, proporcionales a la intensidad del sentimiento que abrigues y al número de veces o minutos que le dediques. A ningún cristiano de ciencia le parece que el odio o la execración sean justificables en ninguna circunstancia. Pero sea cual sea tu opinión al respecto, no hay duda de sus consecuencias prácticas para ti. Podrías tragarte una dosis de ácido prúsico en 2 tragos y pensar en protegerte diciendo, «Esto es para Robespierre» y «este para el asesino de Bristol». Difícilmente tendrás dudas sobre quién recibirá el beneficio del veneno. Resulta muy significativo que Jesús llame a tu conciencia el lugar secreto. Él desea, al igual que siempre, impresionarnos con la verdad de que es lo interno lo que causa lo externo, y no lo externo lo que provoca la condición de lo interno.
Una cosa externa nunca causa otra cosa externa. La causa y el efecto van desde el interior hacia el exterior. En teoría, esta ley maestra que lo abarca todo no es difícil de comprender una vez que se ha enunciado claramente. Pero en la práctica, es extraordinariamente difícil no perderla de vista en el ajetreo de la vida cotidiana. Nuestra constitución es tal que solo podemos dedicar nuestra atención consciente a una cosa a la vez. Y cuando no estamos atendiendo deliberadamente a la observancia de esta ley, si el interés por lo que estamos haciendo o diciendo monopoliza nuestra atención, nuestros hábitos de pensamiento ya formados seguramente determinarán el tenor de nuestro pensamiento. En la práctica, nos olvidamos constantemente de la ley maestra, hasta que nos hemos ejercitado en su observancia con el máximo cuidado. Entretanto, mientras sigamos infringiendo la ley, aunque sea en el olvido, continuaremos incurriendo en el castigo. Resulta evidente, pues, que nada vale la pena, nada tiene verdadera importancia, sino un cambio de política en el lugar secreto. Reflexiona correctamente, y tarde o temprano, todo estará bien en el exterior. Si te contentas con un cambio en la observancia exterior sin cambiar también tus pensamientos y sentimientos, no solo pierdes el tiempo, sino que puedes fácilmente adormecerte con una falsa sensación de seguridad y vivir en el paraíso de los tontos. Asimismo, es muy probable que caigas en el pecado de la hipocresía. Es necesario destacar que, desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha acariciado la patética ilusión de que los actos externos, que son tan fáciles, pueden sustituir a un cambio interior de pensamiento y sentimiento que es tan difícil. Es muy fácil comprar y usar vestimentas ceremoniales, repetir oraciones de memoria en ciertos momentos, usar formas estereotipadas de devoción, asistir a servicios religiosos en periodos prescritos y dejar el corazón inalterado. A las filacterias de los fariseos solo les tomaba un momento abrocharse, pero la limpieza del corazón requiere horas y años de oración sincera y autodisciplinada. Un distinguido cuáquero dijo hace algunos años: «En mi juventud dejamos de usar el traje distintivo de los cuáqueros y algunos otros usos, pues nos dimos cuenta de que personas que estaban lejos de interesarse realmente por nuestros ideales cuáqueros se unían a nosotros por las facilidades educativas que podían obtener para sus hijos, así como por otras ventajas de nuestra membresía. Resultaba fácil vestirse de amigo, comprar y llevar un abrigo sin botones ni cuello, e intercalar en la conversación alguna peculiaridad gramatical, dejando el carácter completamente intacto. Los cuáqueros, por su parte, no son los únicos que han tenido que enfrentarse a este problema. En realidad, este peligro fue la roca sobre la que naufragó finalmente el puritanismo. Los puritanos llegaron finalmente a insistir en una conformidad externa en toda clase de puntos no esenciales, imponiendo sanciones civiles y a veces penales por su incumplimiento, hasta en asuntos a los que no puede aplicarse ningún estatuto. Se llegó a entender que una determinada conducta, un estilo de vestir, el uso liberal de una fraseología artificial, prácticas tales como endilgar a los hijos nombres extravagantes del Antiguo Testamento, constituirían otros tantos pasaportes para el ascenso en la vida civil, eclesiástica y a menudo comercial, como si estas nimiedades pudieran tener algún valor espiritual en sí mismas, y no fueran, en realidad, la forma más sencilla de abrir un camino fácil para el orgullo espiritual y la hipocresía descarada. Es indudable que la espiritualización del pensamiento hace que, en la práctica, lo que antes parecía importante, ahora resulte intrascendente y sin interés. También es incuestionable que, poco a poco, se encuentra con personas diferentes, lee libros diferentes, pasa su tiempo de manera diferente y que su conversación cambia naturalmente también su calidad. Las cosas viejas han pasado. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Todas estas cosas siguen el cambio del corazón. Nunca pueden precederlo. Veamos ahora cuán vano es el insensato intento de adquirir popularidad o de cultivar la buena opinión de otras personas bajo la impresión de que tal cosa
puede ser de alguna ventaja real para nosotros. Quienes escuchaban el sermón de la montaña habían visto a menudo a los elementos más bajos entre los fariseos realizando buenas obras de la manera más ostentosa para ganar la reputación de ser excepcionalmente ortodoxos y santos, al tiempo que, probablemente, tenían la confusa impresión de que también estaban promoviendo su bienestar espiritual. En esta sección, Jesús ha analizado y expuesto ese tipo de falacia de una vez por todas. Afirma que el aplauso que sigue a los actos externos es la única recompensa que estos traen, y que los resultados que valen la pena solo se obtienen en el lugar secreto de la conciencia, donde si oramos científicamente a nuestro Padre en secreto, Él nos recompensará abiertamente con una demostración genuina. Jesús aquí también hace hincapié en la necesidad de mantener nuestras oraciones vivas. No sirve de nada limitarse a repetir una frase mecánicamente como lo hace un loro. Repeticiones vanas. Al orar, uno debe estar constantemente tanteando, haciéndose receptivo, no negativo, sino receptivo, a la inspiración divina. No hay objeción en repetir constantemente una frase útil, incluso sin darse cuenta, siempre que no se convierta en algo mecánico. El propio Jesús repitió sus palabras 3 veces en el momento de su extrema necesidad en el huerto. Mateo 26:44. Si en algún momento sientes que te estás encharcando en tus oraciones, detente, vete y haz otra cosa, y vuelve más tarde con la mente fresca. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. No tenemos que crear el bien porque ya existe eternamente en el hecho de la omnipresencia de Dios. No obstante, tenemos que ponerlo de manifiesto a través de nuestra propia realización personal de la verdad. En este texto, no se dice que no debamos orar en relación con necesidades o problemas particulares. Hay quienes lo han interpretado en el sentido de que debemos trabajar solo por la armonía general, pero esto es incorrecto. Si tratamos solo por la armonía general, los resultados de nuestro trabajo se extenderán por todos los departamentos de nuestra vida, y la mejora en cualquier detalle particular puede ser tan pequeña como insignificante. Lo adecuado sería que concentraras tus oraciones en aquello que desees manifestar en ese momento. No oramos por una cosa como un objeto en sí mismo, es cierto, pero cuando experimentamos una carencia, ya sea, digamos, de dinero, de una casa, de un amigo, nos ocupamos de nosotros mismos, el alma, de esa sensación de carencia, y, una vez que hayamos orado lo suficiente como para corregir nuestro entendimiento sobre ese punto, lo que necesitamos aparecerá como una prueba de que el trabajo se ha hecho. Sacia la sensación de carencia dentro de ti con un sentimiento de amor divino, por lo que la cosa que falta aparecerá en tu vida por sí misma. Al decir tus oraciones, nunca tengas miedo de ser demasiado específico, preciso y serio. Jesús mismo era todo eso. Así pues, orad de esta manera. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros enemigos. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6. Esta oración, la más grande de todas, que comúnmente llamamos el Padre Nuestro, es, de hecho, un resumen soberbio de toda la enseñanza de Jesucristo, en una forma inigualable por su brevedad y plenitud. Realmente, es nada menos que un esquema completo de la metafísica cristiana, y, como el autor de este libro, lo ha tratado ya con considerable extensión en un folleto titulado El Padre Nuestro, no es necesario volver a cubrir el mismo terreno aquí.
Es suficiente decir que en estos pocos versos define la naturaleza de Dios y del hombre, y explica la verdadera relación entre ellos. Nos dice lo que es realmente el universo, y provee un método de rápido desarrollo espiritual para aquellos que lo usan inteligentemente cada día. Fíjate en lo mucho que insiste Jesús en la necesidad de perdonar si queremos progresar espiritualmente. Además, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas de semblante triste, porque ellos desfiguran su rostro para parecerse a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ellos tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, úngete la cabeza y lávate la cara, para no parecerte a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará abiertamente. Mateo 6. En aquellos días, el ayuno era una costumbre generalizada entre la gente, y Jesús da por sentada esta práctica. El ayuno, tal como lo entendemos en el cristianismo científico, es la abstención de ciertos pensamientos, principalmente negativos o de error, por supuesto, aunque en algunos casos es necesario, si se quiere una demostración, abstenerse durante un tiempo de pensar en un problema concreto. Hay determinados problemas, por lo general aquellos a los que se les ha dado demasiadas vueltas, que salen o se superan solo con la oración y el ayuno. En este caso, es mejor dar al problema un tratamiento definitivo y final y luego dejarlo en paz por un tiempo, o bien cederlo corporalmente a otra persona para que lo maneje por ti, después de lo cual mantienes tus pensamientos completamente alejados de él. El ayuno físico ha resultado ocasionalmente útil para superar un problema, especialmente lo que se llama una dificultad crónica, cuando se acompaña, por supuesto, de un tratamiento espiritual. Esto es principalmente debido al alto grado de concentración que acompaña al ayuno físico. Fíjate en que el verso 18 es sustancialmente una repetición del verso 6. Si la Biblia se repite de esta manera, es una indicación de que se está tratando un punto de importancia primordial. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones entran a robar. Pero acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La luz del cuerpo es el ojo, por tanto, si vuestro ojo es único, todo vuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si vuestro ojo es malo, todo vuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Por tanto, si la luz que hay en ti es oscuridad, qué grandes son esas tinieblas. Mateo 6. Una vez que ha hablado de la naturaleza del lugar secreto y ha dado la oración o la realización divina como la llave de la vida, Jesús continúa subrayando ciertas consecuencias que se derivan de todo esto, con el objeto de mostrarnos cómo debemos, tan pronto como sea posible, reformar toda nuestra vida de acuerdo con la nueva base. En efecto, ahora que comprendemos que el plano material no es más que la realización de un pensamiento, deberíamos darnos cuenta de la insensatez de coleccionar o intentar coleccionar grandes sumas de dinero o bienes, o propiedades materiales de cualquier tipo. Si tu conciencia es correcta, es decir, si comprendes bien a Dios como la fuente amorosa de tu suministro ilimitado, siempre contarás con la cantidad de dinero o bienes que necesites, estés donde estés, o sean cuales sean tus condiciones. No puedes carecer de nada cuando una vez que verdaderamente te das cuenta de que en la mente divina la demanda y el suministro son uno. En cambio, hasta que no te des cuenta de esto, nunca estarás realmente a salvo de la carencia. Puedes, en efecto, obtener una parte muy grande de los bienes del mundo en forma de saldo bancario, acciones y bonos, bienes raíces o lo que sea. Pero a menos que hayas alcanzado suficiente comprensión espiritual, estos bienes es más probable que tarde o temprano tomen alas y se vayan volando. En realidad, no hay manera de tener seguridad sin comprensión espiritual. Los bancos más seguros
pueden fallar y lo hacen. Las catástrofes imprevistas ocurren en el mercado de valores. Las minas y los pozos de petróleo ceden o pueden ser destruidos por algún cataclismo natural. La apertura o cierre de una estación de ferrocarril o la puesta en marcha de alguna nueva empresa en otro lugar pueden arruinar el valor de sus bienes inmuebles, por no mencionar el efecto impredecible de las agitaciones políticas inesperadas sobre todo tipo de propiedades. En definitiva, es una pérdida de tiempo dedicar demasiada atención a coleccionar posesiones materiales que son tan vulnerables a los cambios y a las casualidades como a la polilla y al óxido o a los ladrones. Las personas que dedican una parte razonable del tiempo y de la atención que emplean en la búsqueda de bienes materiales, la dedican a la oración y a la meditación científicas, pero el cambio de conciencia que se producirá las pondría fuera de toda posibilidad de sufrir cualquiera de estos peligros. Si tuvieran suficiente comprensión espiritual de la oferta, sus inversiones probablemente no saldrían mal. Sin embargo, si no lo hicieran, sus pérdidas serían inmediatamente reemplazadas de alguna otra manera, y antes de que tuvieran tiempo de sufrirlas. Si el lunes el banco en el que estaba depositada tu fortuna dejara de pagar, probablemente antes del fin de semana te llegaría de otra parte una suma de dinero equivalente, o al menos tanto como pudieras necesitar si tuvieras suficiente comprensión espiritual. De todos modos, el dueño de una conciencia de prosperidad no puede empobrecerse, ni tampoco el dueño de una conciencia de pobreza puede enriquecerse permanentemente. Con el tiempo, nadie puede retener lo que no le pertenece por derecho de conciencia, ni ser privado de lo que es verdaderamente suyo por el mismo título supremo. Por consiguiente, harás bien en no acumular para ti tesoros en la tierra, sino en acumular tesoros en el cielo, es decir, la comprensión de la ley espiritual. Si buscas la felicidad o la seguridad en cosas externas, pasajeras, inmutables, no estás poniendo a Dios en primer lugar. Si pones a Dios en primer lugar en tu vida, no te encontrarás trabajando bajo una excesiva ansiedad por nada, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Continuando con la misma línea de ideas en mayor detalle, Jesús continúa diciendo que los que están sobre la nueva base deben estar libres de toda clase de pequeñas ansiedades y detalles preocupantes que siguen afligiendo a los que no lo están. Por ejemplo, las cuestiones de la dieta se resolverán por sí solas si uno piensa correctamente. Un adepto a la nueva vida no necesita vigilar todos los bocados que se lleva a la boca, hasta que comer se convierta en una carga. Se alimenta de forma natural y espontánea de la comida ordinaria que se le presenta, sabiendo que su habitual pensamiento correcto se encargará también de su dieta. Si estuviera acostumbrado a comer más de lo que es bueno para él, el hecho de que ahora ora todos los días por la sabiduría y la orientación en general le llevaría a comer menos. O, si no estuviera comiendo lo suficiente, la oración científica diaria le haría comer más hasta alcanzar la cantidad adecuada. El mismo principio se aplica a todos los detalles de la vida cotidiana. Si oras por ti mismo de la manera correcta todos los días, encontrarás que las cosas menores de la vida gradualmente caerán correctamente en su lugar por sí mismas sin ningún problema de tu parte. Contrástalo con el método habitual de tratar de hacer todo bien, organizando por separado 1000 detalles insignificantes, y apreciarás cómo te libera la nueva base espiritual. Cuando tu ojo sea único, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esta es la síntesis de toda la verdad. Ciertamente, si el ojo es único, todo el cuerpo de la experiencia estará lleno de luz. El ojo simboliza la percepción espiritual. Cualquier cosa a la que le des tu atención es lo que gobierna tu vida. La atención es la clave. Tu libre albedrío reside en la dirección de tu atención. A lo que sea que dirijas firmemente tu atención, entrará en tu vida y la predominará. Si no diriges tu atención constantemente a nada en particular,
y mucha gente no lo hace, entonces no llegará a tu vida nada en particular, excepto la incertidumbre y el suspenso. Serás como un tronco a la deriva. En cambio, si diriges tu atención al mundo exterior de la manifestación, que en su naturaleza es continuamente cambiante, estarás abocado a la infelicidad, la pobreza y la mala salud. En cambio, si diriges tu atención a Dios, si la gloria de Dios es lo primero en ti y expresar su voluntad se convierte en la regla de tu vida, entonces tu ojo es único y todo tu cuerpo o encarnación estará lleno de luz. Ningún hombre puede servir a dos amos, porque o bien odiará a uno y amará al otro, o bien se aferrará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, que no os preocupéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o por lo que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Quién de vosotros puede añadir un codo a su estatura con su pensamiento? ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Por tanto, si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿no os vestirá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, por decir, ¿qué comeremos? O, ¿qué beberemos? O, ¿con qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6. Numerosos cristianos han aceptado estos hechos teóricamente, pero han sido menos que tibios cuando se trata de su aplicación práctica. Y esta vacilación los ha hecho a la masa de dificultades que siempre siguen a la inconsistencia y la debilidad. Los que se apoyan totalmente en la base material lo pasan mejor en general, porque al menos viven de acuerdo con lo mejor que saben y juegan el juego tal como lo entienden. Pretender descansar unas veces sobre una base y otras sobre la otra es tratar de servir a dos amos. Y esto, por supuesto, no se puede hacer. No puede servir a Dios y a las riquezas. La persona es esencialmente espiritual, imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto está hecha para la base espiritual y no podrá realmente tener éxito sobre ninguna otra. Los pájaros del cielo y los lirios del campo proporcionan una lección sorprendente al hombre en su completa adaptación a las leyes de sus respectivos planos. Ellos expresan completamente su verdadera naturaleza, sin conocer nada parecido a la preocupación y la ansiedad que deforman tantas vidas humanas. Los lirios a los que se hace referencia son las hermosas amapolas silvestres de Oriente, y cualquiera que haya visto un campo de amapolas danzando y balanceándose con la brisa, apreciará la sensación de relajación, libertad y alegría que Jesús tenía en mente como nuestro verdadero derecho de nacimiento. Naturalmente, no quiso decir que tú, como ser humano, deberías copiar literalmente la vida o los métodos de los pájaros o de las flores, pues eres infinitamente más alto que ellos en la escala de la creación. Lo que quiere decir es que debes adaptarte a tu elemento como ellos lo hacen al suyo. Tu verdadero elemento es la presencia de Dios. Agustín dijo, «Nos has hecho para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti». Al aceptar el hombre la verdad de que en Dios viven, tan completa e incuestionablemente como los pájaros o las flores aceptan la verdad de su condición, su vida tomará el camino para el cual fueron diseñados. Quien fuera tan necio como para tomar estos hermosos símiles literalmente,
en lugar de espiritualmente, y se tumbara, supongamos, en un campo entre las amapolas, esperando que Dios hiciera un espectacular milagro en su favor, pronto aprendería por experiencia que ese no es el camino. Al poseer facultades infinitamente superiores a los reinos vegetal o animal, realmente emulará la sabiduría y la gloria de estos siendo constantemente activo en su propio reino, el de la oración y la meditación. El fundamento espiritual no significa laissez-faire, trabajar como y cuando yo desee, sino intensificar la actividad, pero en el plano espiritual y no en el material. Solamente así puede decirse que se busca primero el reino de los cielos y a partir de ahí se encontrarán todas las cosas necesarias. Si estás muy preocupado y desconcertado o muy desanimado, ese es el momento de recostarte entre las amapolas mentalmente y leer la Biblia u orar suave pero persistentemente hasta que algo suceda, bien sea algo dentro de ti o algo en el panorama exterior. No se trata de un laissez-faire porque se está orando. A una mujer de Londres que parecía haber entrado en una maraña desesperada que significaba la ruina total, la persuadí de que dejara toda la carga mentalmente y permitiera que pasara lo peor. Mientras ella pasaba 2 o 3 días hojeando la Biblia y llorando por la paz y la felicidad. En una semana, todo se solucionó mágicamente, sin que ella hubiera realizado ninguna acción material. La forma normal de abastecer es seguir algún negocio o profesión útil en la que uno se sienta feliz y satisfecho, llevando a cabo un buen trabajo y recibiendo una generosa compensación por ello. La oración científica colocará a cualquiera en tal posición, si no la posee ya, y entonces, si ora cada día como debe, comprendiendo el verdadero lugar y reclamando las oportunidades de servicio, su posición real, cualquiera que sea, irá mejorando continuamente a medida que pase el tiempo. Naturalmente, esto no significa que uno deba necesariamente salir a los negocios, como se dice. Por ejemplo, la mujer que se ocupa de las tareas del hogar es un ciudadano tan útil como cualquier otro en el país, y hay muchas personas cuyos ingresos privados les impiden ganar dinero y que llevan una vida de gran utilidad en el desarrollo de la literatura y el arte y en otras actividades. Lo que sí es cierto es que nadie en la base espiritual llevará una vida de ocio, independientemente de la cantidad de dinero que tenga. En ocasiones escuchamos casos curiosos de personas que dicen ser tan espirituales que no se sienten llamadas a ganarse la vida. Pero esta exactitud mental habla por sí misma. Si tu comprensión de la metafísica es suficiente para permitirte prescindir del trabajo ordinario, te encontrarás automáticamente abastecido y llevando una buena vida. Esto es imposible de aplicar a las personas que están endeudadas o que dependen de otros. Sin embargo, si realmente deseas probar el experimento de salir con el poder de la palabra, hazlo y asegúrate de que lo que haces es auténtico. Lo único que puede hacer este experimento de manera genuina es dejar que se demuestre o se muera de hambre. Si estás buscando secretamente que alguien más venga al rescate, no estás realmente dependiendo de la palabra. Cada cristiano científico tiene derecho a una prosperidad razonable, que significa lo suficiente para vivir con una comodidad decente y una seguridad razonable. Hasta que puedas demostrar esto genuinamente por el poder de la palabra solamente, deberías usar tu tratamiento para encontrar una posición laboral adecuada para ti. Jesús afirma en esta sección que con el pensamiento no podemos añadir ni un codo a nuestra altura. Es una forma más de afirmar la gran verdad que declara de tantas maneras, es decir, que tenemos que nacer de nuevo. En tanto que sigas siendo el hombre que eres, no puedes, por el mero hecho de pensar, ser o hacer nada más que lo que eres. Porque, por supuesto, siempre haces lo que eres. Solo puedes llegar a alguna parte, tal y como se dice, convirtiéndote en un hombre diferente. Y eso
solo puedes hacerlo consiguiendo alguna realización de la presencia de Dios. No os preocupéis, pues, por el día de mañana, pues el día de mañana se ocupará de las cosas de sí mismo. Suficiente para el día es su maldad. Mateo 6. Por lo general, en la oración científica trabajamos en tiempo presente. El objetivo de la oración científica es ajustar la conciencia, y esto, necesariamente, debe hacerse en el presente. He aquí que ahora es el tiempo aceptado. He aquí que ahora es el día de la salvación. Si se te presenta un problema relacionado con tu futuro, por ejemplo, suponiendo que tienes que presentarte a un examen dentro de 6 meses o que tienes que hacer un viaje que temes, quizás la semana que viene, entonces lo correcto es orar sobre ello ahora, a tiempo presente. No esperes a que llegue el momento, sino trabaja en ello ahora. Es decir, trabaja en tu propia conciencia al respecto y en tiempo presente. El hecho puede ser futuro, pero el tenerlo en mente ahora significa que está presente en la conciencia, y como el pensamiento es presente, puedes y debes tratarlo en tiempo presente. Del mismo modo, puedes tratar los acontecimientos pasados y debes hacerlo si todavía te preocupan, tratándolos en tiempo presente, porque el pensamiento de ellos es presente. Intenta tratar tanto los acontecimientos pasados como los futuros, como si el incidente estuviera ocurriendo ahora mismo. Acuérdate de que Dios está fuera de lo que llamamos tiempo, y la hermosa acción sanadora de su santa presencia es tan aplicable a una fecha como a otra. Recuerda siempre que el único pensamiento que debe preocuparte es el presente. El pensamiento de ayer o del año pasado no importa ahora, porque si puedes acertar con el pensamiento presente, hará que todo lo demás esté bien aquí y ahora. El mejor modo de prepararse para el mañana es hacer que la conciencia de hoy sea serena y armoniosa. Todo lo bueno vendrá después de eso. Jamás vayas a hurgar en tu mente para buscar problemas por los que orar o tratar. Trata fielmente con los que se presentan a tu atención y las cosas ocultas serán atendidas. Con este mismo espíritu, el cristianismo científico desaconseja considerar demasiado el próximo plano y las condiciones posteriores a la muerte. Muchas veces, dichas preocupaciones no son más que una huida de nuestra realidad y de los problemas cotidianos que deben ser afrontados y resueltos aquí. Debemos concentrarnos en la vida y no en la muerte, actuando de manera correcta aquí y ahora. ¿Con qué medida medís? No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que midáis, se os volverá a medir. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de vuestro hermano, y no consideráis la viga que está en vuestro propio ojo? ¿O cómo queréis decir a vuestro hermano, permitidme que saque la paja de vuestro ojo, y he aquí que hay una viga en el vuestro? Hipócrita, sacad primero la viga de vuestro propio ojo, y entonces veréis claramente para sacar la paja del ojo de vuestro hermano. Mateo 7. Esta sección del Sermón de la Montaña consta de 5 breves versículos y solo unas 100 palabras, y sin embargo, no se exageraría al decir que es el documento más sorprendente que se haya presentado a la humanidad a lo largo de su historia. Estos 5 versos nos dicen más sobre la naturaleza del hombre y el significado de la vida y la importancia de la conducta y el arte de vivir y el secreto de la felicidad y el éxito y la manera de salir de los problemas y el acercamiento a Dios y la emancipación del alma y la salvación del mundo que lo que nos han dicho todos los filósofos, teólogos y sabios juntos, porque explica la gran ley. Resulta mucho más importante que un hombre, y más aún que un niño, conozca el significado de estos 5 versos que aprender cualquier otra cosa que se enseñe en las escuelas o colegios.
Ningún curso ordinario de estudio contiene nada. No hay nada que se pueda aprender en ninguna biblioteca ni en ningún laboratorio que sea una millonésima parte de la información que aquí se contiene. Si se pudiera justificar alguna vez el dicho fanático, quemad el resto de los libros, porque todo está en este, sería en referencia a estas palabras. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis se os volverá a medir. Si el hombre común pudiera comprender por solo un momento el significado de estas palabras y creyera realmente que son verdaderas, inmediatamente revolucionarían toda su vida de arriba a abajo, darían un giro a su conducta cotidiana y lo cambiarían tanto que, en un espacio de tiempo comparativamente corto, sus amigos más cercanos apenas lo conocerían. Ya sea el primer ministro en el gabinete o el hombre de la calle, este entendimiento pondría el mundo al revés para él, y porque la cosa es infecciosa más allá del cálculo, pondría el mundo al revés para muchos. Cada vez que releemos este sermón de la montaña con una mente fresca, nos sorprendemos al ver cómo sus afirmaciones más desafiantes han sido ignoradas silenciosamente en la práctica por la mayor parte del mundo cristiano. Si alguien no supiera que estas palabras son constantemente escuchadas en público y leídas en privado por millones y millones de cristianos de todo tipo, apenas podría creer que es posible, porque las verdades que enseñan parecen ser lo último que la gente considera para su conducta diaria, y sin embargo, expresan la simple e ineludible ley de la vida. La ley de la vida es que, según pensemos, hablemos y actuemos con los demás pensarán, hablarán y actuarán con nosotros. La conducta que demos, inevitablemente la recibiremos de vuelta. Cualquier cosa que hagamos a los demás, tarde o temprano, nos la hará alguien en algún lugar. Lo que hacemos de bueno a los demás nos será devuelto en la misma medida, y lo malo que hacemos a los demás también nos será devuelto. Eso no significa en absoluto que las mismas personas a las que tratamos bien o mal sean las que devuelvan la acción. Pero lo que sí ocurre es que, en otro momento o lugar, a menudo muy lejano y mucho tiempo después, otro que no sabe nada de la acción anterior nos la devolverá grano a grano. A cada palabra desagradable que digas, alguien la repetirá en contra tuya. Cuanto más engañes, más te engañarán. Por cada vez que engañes, serás engañado. Por cada mentira que digas, te mentirán. Por cada vez que descuides un deber o evadas una responsabilidad o hagas mal uso de la autoridad sobre otras personas, estarás haciendo algo por lo que inevitablemente tendrás que pagar sufriendo tú mismo un daño similar. Con la medida que midáis, seráis medidos. ¿No es obvio que si la gente se diera cuenta de que todo esto es literalmente cierto, tendría la más profunda influencia en su conducta? ¿No generaría tal comprensión que se reduzca el crimen y se eleve el grado de moral de todos nosotros? La gente es muy propensa a pensar, sobre todo cuando tiene una fuerte tentación, que probablemente puede escapar de la ley del país, burlar al policía o escabullirse de las garras de la autoridad de alguna otra manera. Confían en que los individuos les perdonarán, o que no podrán vengarse de sus acciones, o que el asunto se olvidará en algún momento, o mejor aún, que no serán descubiertos nunca. Pero si comprendieran que la ley de la retribución es una ley cósmica, impersonal e inmutable, como la ley de la gravedad, sin considerar a las personas ni respetar a las instituciones, sin rencor, pero sin piedad, se lo pensarían 2 veces antes de tratar a otras personas de forma injusta. La ley de la gravedad nunca duerme, jamás está fuera de servicio o fuera de guardia, nunca se cansa, no es compasiva ni vengativa, y a nadie se le ocurriría tratar de evadirla o engatusarla o sobornarla o intimidarla. Las personas la aceptan como algo inevitable e ineludible y configuran su conducta en consecuencia. Y la ley de la retribución es igual que la ley de la gravedad.
El agua encuentra su propio nivel, tarde o temprano, y nuestro trato con los demás vuelve al final sobre nosotros mismos. Al escuchar la explicación de la ley de retribución, algunos cristianos han objetado que esto es budismo o hinduismo y no cristianismo. Es perfectamente cierto que esta ley es enseñada por los budistas y por los hinduistas, y de manera sabia, porque es la ley de la naturaleza. Es también cierto que la ley se entiende mejor en los países orientales que entre nosotros, pero esto no la convierte en una posesión oriental. Quiere decir simplemente que las iglesias cristianas ortodoxas han descuidado en gran medida la tarea de aclarar al pueblo una parte importante de la enseñanza cristiana. A aquellos que dicen que es anticristianismo, les hago una pregunta. ¿Es el Evangelio de Mateo un documento cristiano o no? ¿Era Jesucristo un cristiano o un budista? La doctrina puede gustarte o no, y si quieres, puedes intentar ignorarla. Pero no puedes negar que Jesucristo la enseñó, y del modo más directo y enfático cuando dijo, no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que midáis, seréis medidos. Una hermosa descripción de la ley ha sido escrita para la gente de habla inglesa por Sir Edwin Arnold en The Son Celestial. A nadie se le puede despreciar. Quien la frustra, pierde, y quien la sirve, gana. El bien oculto lo paga con paz y dicha, el mal oculto, con dolores. Con esto se apuñaló el cuchillo del asesino. El juez injusto ha perdido a su propio defensor. La lengua falsa condena su mentira. El ladrón rastrero y el despojador roban para rendir. En todas partes se ve y se marca todo. Haz el bien, recompensa. Haz un mal, la misma retribución debe hacerse, aunque el Dharma tarde mucho. Veamos ahora que es mejor no hacer a nadie nada que no queramos que nos hagan a nosotros, porque eso es lo que ocurrirá, especialmente si actuamos mal con alguien que está en nuestro poder. No obstante, es una ley que funciona en ambos sentidos, por lo que es igualmente cierto que por cada buena acción que hagas, por cada palabra amable que digas, obtendrás de la misma manera, en uno u otro momento, un equivalente. A menudo la gente se queja de la ingratitud de aquellos a quienes han conferido favores, pero esta queja muestra una falsa actitud mental que es necesaria corregir. Si te sientes herido porque alguien ha sido ingrato por tu amabilidad, esto demuestra que has estado buscando gratitud, y ese es un gran error. Es nuestro deber ayudar a los demás en la medida en que podamos hacerlo sabiamente, siendo este un acto de amor para con el prójimo. Desde luego, el amor no buscará un quid pro quo, y el haber cumplido con el deber debe ser su propia recompensa, recordando, si queremos, que de alguna otra manera el hecho será seguramente reconocido. Al solicitar gratitud, se está obligando a la otra persona a un sentir que tal vez no tiene, y probablemente lo percibirá subconscientemente y se resentirá fuertemente, ya que tal cosa es altamente repugnante para la naturaleza humana. Haz tu buena acción y luego pasa de largo, sin esperar ni desear el reconocimiento personal. ¿No es un pensamiento hermoso y alentador que todas las oraciones que has hecho en tu vida y todas las acciones buenas y las palabras amables de las que has sido responsable siguen estando contigo y que nada puede quitártelas? Efectivamente, nuestras oraciones y nuestras palabras y actos de bondad hacia los demás son lo único que conservamos, pues todo lo demás debe desaparecer. Las faltas de pensamiento, de palabra y de obra se solucionan y se satisfacen bajo la ley, pero lo bueno continúa para siempre, sin que el tiempo lo modifique. Quienes estudian el cristianismo científico y comprenden el poder del pensamiento, comprenderán que es aquí, en el ámbito del pensamiento, donde la ley encuentra su verdadera aplicación, y verán que lo único que importa, finalmente, es mantener sus pensamientos correctos sobre otras personas,
así como sobre ellos mismos. El pensamiento correcto sobre Dios, y el pensamiento correcto sobre el prójimo, y el pensamiento correcto sobre uno mismo, son la ley. Al saber que el dominio se encuentra en el lugar secreto, es allí donde centrarán su atención al observar el mandamiento «no juzgues». En el cristianismo científico, la regla de oro es «piensa en los demás como te gustaría que pensaran en ti». Teniendo en cuenta los conocimientos que ahora poseemos, el cumplimiento de esta regla se convierte en un deber solemne. Pero, más que eso, es una deuda vital de honor. Esta deuda de honor es una obligación que no puede ser ejecutada por la ley, sino que depende del honor y del respeto a sí mismo del deudor. Y de la misma manera, ya que nadie puede saber o probar cómo estamos pensando, no somos responsables de nuestros pensamientos ante ningún tribunal, sino ante el más alto de todos, el tribunal que nunca se equivoca y cuyas sentencias nunca son evadidas. El estudiante, tras haber adquirido una comprensión de lo que es la gran ley y de cómo funciona, tal como la resume tan maravillosamente Jesús en esta sección, está en condiciones de dar el siguiente gran paso y comprender cómo es posible elevarse por encima incluso de la propia gran ley, en el nombre del Cristo. El término Cristo en la Biblia no es idéntico a Jesús, el individuo. Se trata de un término técnico que puede definirse brevemente como la verdad espiritual absoluta sobre cualquier cosa. Pues bien, conocer esta verdad sobre cualquier persona, o condición, o circunstancia, sana inmediatamente a esa persona en la medida en que tal verdad es realizada por el pensador. Es la esencia de la curación espiritual. Y así vemos que en el sentido más amplio, y con total independencia de la obra especial y sin parangón que hizo Jesús por nosotros, resulta cierto que el Cristo viene al mundo para redimirlo y salvarlo. Cada vez que el Cristo, es decir, la verdadera idea relativa a cualquier cosa, es levantado en el pensamiento por cualquier persona, la curación se produce, la curación física, o la curación moral, o incluso la curación intelectual, según sea el caso. La sanación intelectual sería hacer que una persona aburrida o estúpida sea brillante e inteligente. Las personas con problemas en la escuela responden como por arte de magia a este tipo de tratamiento. Habría que reclamar para ellos la inteligencia divina y comprender que Dios es el alma del hombre. La enfermedad y el pecado, la pobreza y la confusión, la debilidad de carácter, todo desaparece bajo el poder del Cristo sanador, sin importar cuán profundamente arraigado está el problema. La comprensión por parte de alguien del Cristo o de la verdad espiritual detrás de la apariencia lo sanará. No hay excepción a esto, debido a que el Cristo es nada menos que la acción directa de Dios. El conocimiento propio del Espíritu anula todo lo demás. Las leyes superiores del Espíritu anulan o sustituyen a todas las leyes inferiores de los planos físico y mental. Como vimos en el primer capítulo, esto no significa que las leyes de los planos físico o mental se rompan. Esto significa que el hombre, debido a su ser divino esencial, tiene la facultad de elevarse por encima de estos dominios a la dimensión infinita del Espíritu, donde tales leyes ya no le afectan. No ha quebrado sus leyes, sino que se ha aventurado más allá de ellas. Se puede citar un símil muy inadecuado en el caso del globo que se aleja del suelo, aparentemente desafiando la ley de la gravedad, tan pronto como se infla la bolsa. En este caso, parece como si se rompiera la ley de la gravedad. Pero, por supuesto que no se rompe, sino que se cumple completamente con tal acción. Sin embargo, se invierte la experiencia normal de la vida ordinaria. Ahora bien, la ley del karma, que no hace acepción de personas y no olvida nada, es en realidad una ley que actúa solo para la materia y la mente, no para el espíritu. Aquí todo es perfecto y eterno, un bien inmutable. Ahí no hay mal karma que cosechar, porque no se puede sembrar ninguno. Y así, cuando el hombre, por lo que llamamos oración, meditación o tratamiento,
transfiere su atención al dominio del espíritu, queda, en esa medida, bajo la ley del bien perfecto y el karma desaparece. Así que el hombre tiene la opción de elegir entre el karma o Cristo. Se trata de la mejor noticia que jamás haya llegado a la humanidad, y por eso se le llama la Buena Nueva o el Evangelio, pues tal es el significado de esta palabra. Aquí está la carta de libertad del hombre, su dominio sobre todas las cosas como imagen y semejanza de Dios. Él puede elegir. Puede permanecer en la región limitada de la materia y la mente, en cuyo caso está atado firmemente a la rueda del karma, o puede apelar, mediante la oración, al reino del Espíritu, es decir, al Cristo, y ser libre. En los países de Oriente, donde se comprende tan bien el karma, carecen del mensaje cristiano del Cristo, y por consiguiente, se encuentran en una posición bastante desesperada. En cambio, nosotros, que entendemos correctamente el Evangelio del Cristo, podemos ser libres. En otras palabras, el karma resulta ser inexorable solo mientras no se ore. En cuanto ores, empezarás a elevarte por encima del karma, es decir, que empezarás a borrar las consecuencias desagradables de los errores del pasado. Ante cualquier error se deben sufrir las consecuencias, lo que llamamos ser castigado, o eliminarlas mediante la oración científica, la práctica de la presencia de Dios. Tienes la gran elección, Cristo o el karma. Esto significa que cualquier error, cualquier estupidez, incluso algún pecado atroz, puede ser borrado del libro de la vida con todo el castigo o sufrimiento que naturalmente le corresponde. Sí, significa justo eso. No hay maldad que el Cristo sanador no destruya. De tal manera ama Dios al mundo, que manifiesta su único poder crístico para que quien lo elija no perezca por su propia debilidad o fragilidad, sino que tenga la salvación eterna. No hace falta decir que las consecuencias de un error no se pueden eludir de forma barata con una oración superficial, pues no es así. No es suficiente orar superficialmente, sino que se requiere la suficiente realización de Dios para modificar fundamentalmente el carácter del pecador, con el fin de borrar el castigo que, de otro modo, siempre debe seguir al pecado. Una vez que se ha hecho una adecuada oración o tratamiento para que el pecador se convierta en un hombre nuevo y no desee repetir el pecado, entonces está a salvo de las penas que lo perseguían, dado que Cristo es el Señor del karma. Por sus frutos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os desgarren. Mateo 7. La inteligencia es una parte tan esencial del mensaje cristiano como el amor. En efecto, Dios es amor, pero también es inteligencia infinita, y si estas dos cualidades no están equilibradas en nuestra vida, no obtenemos la sabiduría, ya que la sabiduría es la mezcla perfecta de inteligencia y amor. El amor sin la inteligencia puede ocasionar involuntariamente mucho daño. El niño malcriado es un claro ejemplo, y la inteligencia carente de amor puede terminar en una sutil crueldad. Cualquier actividad cristiana verdadera expresará sabiduría. A menudo sucede que cuando las personas conocen la verdad y quizás se liberan de alguna dificultad opresiva, se alegran tanto que van corriendo a derramar su descubrimiento a otros, indistintamente, y probablemente los instan a aceptar la verdad también. Es completamente comprensible que esto ocurra, ya que el amor anhela compartir su bien, pero, sin embargo, es muy imprudente. El hecho es que la aceptación de la verdad implica, como ya hemos visto, el desecho de todas las viejas normas, pero esto solo puede darse si la persona está espiritualmente preparada para el cambio. Cuando uno está espiritualmente preparado, aceptará de buen grado la verdad, siempre que se le presente de alguna manera que le resulte atractiva. Si no está preparado, ninguna discusión o argumento intelectual le hará estarlo.
No confíes nunca en tu propio juicio para decir quién está preparado para la verdad y quién no, sino confía en la inspiración del Espíritu Santo para que te guíe. La mayor parte de nosotros hemos tenido la experiencia, cuando nos dimos cuenta por primera vez de la idea espiritual y de lo que significa, de seleccionar a algunos de nuestros amigos que, estábamos seguros, se lanzarían a ella, solo para encontrar que en la mayoría de los casos se negaban a aceptarla. En cambio, varias personas a las que, en nuestra insensatez, decidimos considerar como no espirituales, porque no parecían serlo, la aceptaron de buen grado. Si oras regularmente por sabiduría, por inteligencia y por nuevas oportunidades de servicio, las personas adecuadas serán llevadas a ti, y tú serás llevado a ellas, y se presentará una ocasión conveniente para introducir el tema. Si, cuando estás en compañía de alguien, tienes dudas sobre si abordar o no el tema de la verdad, no lo hagas. En vez de eso, ora para que te guíen y deja el asunto a la acción de Dios. En ocasiones no ocurre nada. No se presenta ninguna oportunidad conveniente mientras estás con tu amigo, y eso significa que no es el momento oportuno y que no se habría hecho ningún bien hablando. No obstante, muy a menudo se produce una apertura obvia en la conversación después de que se ha dado el tratamiento, o sucede algún incidente externo que proporciona una apertura para introducir el tema. Y ahí he visto suceder algunos despertares muy sorprendentes y agradables. Ante todo, evita forzar el tema de la verdad en las personas con las que tienes que vivir y trabajar, especialmente en tu casa. Es fácil convertirse en una molestia constante al imponer ciertas ideas a personas que no pueden apreciarlas, porque no están preparadas. Puesto que los miembros de su hogar y los socios de negocios tienen naturalmente mucho que ver de ti y tú de ellos, tal política probablemente dará lugar a una buena cantidad de fricciones e incluso de malos sentimientos. Trata de darte cuenta de que, en ausencia de tu despertar personal, ellos no pueden ver las cosas como tú. Asimismo, es posible que no seas muy hábil a la hora de exponer tus ideas de la mejor manera. Finalmente, recuerda que aquellos con los que te relacionas estrechamente vigilarán tu conducta. Estarán familiarizados con muchos de tus defectos y debilidades, y, si hablas demasiado y con poca sabiduría en lo que respecta a la iluminación espiritual, seguramente juzgarán tu actuar con aquello que has dicho en cada oportunidad que tengan. Dicho de otro modo, apresurarse lentamente es aquí la consigna. No ayudará en absoluto a la difusión de la verdad el hecho de que tengas la reputación de ser un maniático o un pesado. La forma más rápida de difundirla es siendo un ejemplo viviente de los beneficios de haber encontrado la verdad. Entonces, la gente notará el cambio en ti, y al ver cómo mejora tu salud y prospera tu vida, vendrán por sí mismos, suplicando compartir tu secreto. No necesitarán que se les inste a beber las aguas de la vida. Cuando se desea presentar la verdad a una persona en particular o a un grupo de personas, lo adecuado es prepararse mediante un tratamiento diario durante varios días, o mejor aún, durante 1 o 2 semanas. Es necesario trabajar para la inteligencia, el amor y, ante todo, para la sabiduría, que, como hemos visto, es la correcta unión de las otras dos. Pide que la acción de Dios te haga decir lo correcto cuando llegue el momento, y que también dote a tu oyente u oyentes de las mismas cualidades. No te permitas preocuparte en lo más mínimo por el resultado de la discusión. Expresa la verdad y déjala. Los resultados que se obtienen tras unos días de preparación espiritual de este tipo suelen sorprenderte. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Mateo 7. Es el maravilloso pasaje
en el que Jesús enuncia la verdad primordial de la paternidad de Dios. Se puede llamar a esta verdad primaria, porque es la piedra fundamental sobre la que se construye toda la estructura de la verdadera religión. Antes de que los hombres pudieran comprender el significado de la paternidad de Dios y algo de lo que ello implica, apenas podían obtener una experiencia religiosa satisfactoria. Mientras que los hombres creyeran que había muchos dioses, no era posible una experiencia religiosa sólida, ya que toda experiencia religiosa genuina es una búsqueda de la unión consciente con el uno. Varios dioses debían ser necesariamente dioses de la limitación, y como siempre y obligatoriamente se les presentaba como en conflicto entre sí, de tal creencia solo podía derivarse un pensamiento caótico. Los que habían superado esa idea para llegar al concepto del Dios único o verdadero, seguían pensando en él casi universalmente como una especie de rey tirano oriental, o sultán, que poseía y gobernaba al hombre con una vara de hierro, en la misma línea que se podría esperar que siguiera un tirano humano caprichoso. En muchos de los escritos del Antiguo Testamento, el Dios es un déspota muy celoso, vengativo y cruel, un sultán al que es casi imposible complacer, que se muestra implacable en su cólera y luego indiscriminado en su venganza. Al parecer, no tiene más en común con la humanidad de lo que los hombres tienen con los animales. De hecho, es mucho menos, ya que concebimos que compartimos muchas de las limitaciones de las criaturas más bajas en una susceptibilidad común al sufrimiento, el hambre y la muerte. Este punto de vista oriental sultán de Dios fue en realidad el punto de vista sostenido por muchos cristianos ortodoxos sinceros hasta tiempos muy recientes. Un escritor moderno e ingenioso ha comparado a este Dios con cierto millonario inglés que mantiene un zoológico privado cerca de Londres como su propio pasatiempo personal. El zoológico cuenta con una serie de criaturas que existen únicamente para el interés y el placer de su propietario. Visita su zoológico de vez en cuando y, actuando sin duda con el asesoramiento de expertos, pide que se destruyan algunos animales, que se trasladen otros a jaulas más cómodas y que se trate a otros de esta manera o de otra. Naturalmente, no tiene ninguna comunión espiritual con ellos. Simplemente son otros tantos juguetes animados que existen para su entretenimiento. No se trata en modo alguno de una descripción exagerada de las ideas que sostienen muchos fundamentalistas. En este pasaje, Jesús pone de una vez por todas el hacha a la raíz de esta horrible superstición para aquellos que lean su Biblia con una mente abierta. Él dice aquí, definitiva y claramente, que la verdadera relación de Dios y el hombre es la de padre e hijo. En este caso, Dios deja de ser el potentado distante que trata con esclavos arrastrados y se convierte en el Padre amoroso de nosotros, sus hijos. Es extremadamente difícil darse cuenta del gran alcance que tiene esta declaración para la vida del alma. Si lees y relees esta sección que trata de la paternidad de Dios todos los días durante algunas semanas, encontrarás que ella sola responde a muchos de tus problemas religiosos. Puedo aventurar que te sorprenderá considerablemente el gran número de preguntas desconcertantes que resolverá de una vez por todas. Es original y única la enseñanza de Jesús sobre la paternidad de Dios. En el Antiguo Testamento nunca se dirige a Dios como Padre. En los casos en los que se hace referencia a su paternidad, se habla de él como el Padre de la nación y no de los individuos. En efecto, esta fue la razón por la que Jesús hizo de la declaración de la paternidad de Dios la cláusula inicial de lo que llamamos el Padre Nuestro. Esto explica, por ejemplo, la tremenda declaración del Génesis de que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Naturalmente, es axiomático que la descendencia debe ser de la misma naturaleza y especie que el progenitor, y así, si Dios y el hombre son realmente padre e hijo, el hombre, a pesar de todas sus limitaciones actuales y de todas las apariencias en contrario, debe ser también esencialmente divino y capaz de crecer, mejorar
y desarrollarse infinitamente por el camino ascendente de la divinidad. Es decir, a medida que la verdadera naturaleza del hombre, su carácter espiritual, se despliega, es decir, a medida que se vuelve más y más consciente de ella, se expandirá en conciencia espiritual hasta que haya trascendido todos los límites de la imaginación humana, hacia adelante y más allá. Es en referencia a esto, nuestro glorioso destino, que, como ya hemos visto, Jesús mismo dice en otra parte, citando las escrituras más antiguas: «He dicho que sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo». Luego, enfatizó su punto añadiendo significativamente: «Y la Escritura no puede ser quebrantada». Así pues, en este pasaje se nos libera de una vez por todas del último eslabón de la última cadena que nos ata a un destino limitado y degradado. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos herederos de la propiedad de nuestro Padre, no extraños ni siervos a sueldo, y mucho menos esclavos. Somos hijos de la casa, y un día disfrutaremos de nuestra herencia. En la actualidad, nos encontramos llenos de limitaciones e incapacidades, porque espiritualmente no somos más que niños, menores de edad. Los niños son irresponsables, carecen de sabiduría y experiencia, y hay que mantenerlos bajo control para que sus errores no les acarreen graves consecuencias. Pero en cuanto el hombre llega a la mayoría de edad espiritual, entonces, como hemos visto anteriormente, reclama sus derechos y los obtiene. El heredero, mientras es niño, no difiere en nada del siervo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo tutores y gobernantes. Pero cuando llega la plenitud del tiempo, despierta la verdad y obtiene su mayoría de edad espiritual. Se da cuenta de que es la voz de Dios mismo la que está en su corazón, haciéndole clamar: «Abba, Padre». Entonces, por fin, sabe que es el hijo de un gran rey y que todo lo que su padre tiene es suyo para el uso, ya sea salud o suministro, u oportunidad, o belleza, o alegría, o cualquier otro de los pensamientos de Dios. El hecho más perverso de la vida es la lentitud del hombre. Es más, podemos decir su renuencia a percibir su propio dominio. En efecto, Dios nos ha dado el dominio sobre todas las cosas, pero nos retraemos como niños asustados de asumirlo, a pesar de que ese asumirlo es la única salida para nosotros. A menudo la humanidad es como un fugitivo que se sienta en el asiento del conductor de un automóvil que está listo para llevarlo a un lugar seguro, pero no se atreve por nerviosismo a agarrar los controles y arrancar el coche. Está sentado medio congelado de terror, observando por encima de su hombro, preguntándose si sus perseguidores lo alcanzarán y qué le ocurrirá si lo hacen. En todo momento podría ponerse a salvo, pero no lo hará, o no se atreverá a hacerlo. Jesús, que conocía el corazón humano como ningún otro lo ha conocido antes o después, comprendió nuestra dificultad y nuestra debilidad en este aspecto, y con su magia sin igual de palabras vivas, su poder de poner la verdad fundamental de una manera tan simple, directa y señalada, que incluso un niño no podría perderla, nos ordena: «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre». Resulta imposible imaginar que el tema en cuestión se exprese de manera más definitiva y convincente que en estas palabras. No hay palabras en ningún idioma que puedan ser más claras o más enfáticas, y sin embargo, en su mayor parte, los cristianos las ignoran silenciosamente, o bien descartan su significado hasta que se quedan con palabras sin sentido alguno. Como ya he señalado, estamos obligados a creer que Jesús quiso decir lo que dijo, o que no lo hizo. Y como apenas podemos creer que no lo hizo, o que pudo hablar sin sentido o por falta de entendimiento, estamos obligados a aceptar estas palabras como verdaderas. Y de hecho, ¿dónde hay lugar para elevación? Pedid y recibiréis. ¿No es esta la carta magna de la libertad personal para cada hombre, mujer y niño de la tierra?
¿No es acaso el decreto de la emancipación de los esclavos de todo tipo de esclavitud, física, mental o espiritual? ¿Qué espacio deja esto para la llamada virtud cristiana de la resignación tan frecuentemente predicada? El hecho es que la resignación no es una virtud en absoluto. En cambio, la resignación es un pecado. Aquello que comúnmente dignificamos con el bonito nombre de resignación es en realidad una insana mezcla de cobardía y pereza. Nosotros no tenemos por qué resignarnos a la falta de armonía de ningún tipo, porque la falta de armonía no puede ser la voluntad de Dios. Es imposible aceptar con resignación la mala salud, la pobreza, el pecado, la lucha, la infidelidad o el remordimiento. En cambio, no tenemos derecho a aceptar nada menos que la libertad, la armonía y la alegría, porque solo con estas cosas glorificamos a Dios y expresamos su santa voluntad, lo cual es nuestra razón de ser. Por lealtad a Dios, es nuestro deber más sagrado negarnos a aceptar nada menos que la felicidad y el éxito total, pues no estaremos cumpliendo los deseos y las instrucciones de Jesús si aceptamos menos. Hemos de orar y meditar y reorganizar nuestras vidas de acuerdo con sus enseñanzas, de forma continua e incansable, hasta alcanzar nuestra meta. La prueba de que este logro, nuestra victoria sobre toda condición negativa, no es simplemente posible, sino que está definitivamente prometida para nosotros, se encuentra en estas gloriosas palabras, la enseñanza de la libertad para la humanidad. Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Por tanto, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7. Se trata del sublime precepto que llamamos la regla de oro. En este caso, Jesús reitera la gran ley en un resumen conciso. Dicha repetición sigue a su maravillosa declaración de la paternidad de Dios. La explicación subyacente a la existencia de la gran ley es el hecho metafísico de que todos somos fundamentalmente uno, todas las partes de la gran mente. Como todos somos uno en última instancia, herir al otro es realmente herirse a sí mismo, y ayudar a otro es realmente ayudarse a sí mismo. La paternidad de Dios nos obliga a aceptar la hermandad del hombre, y espiritualmente, la hermandad es la unidad. El entendimiento de esta gran verdad incluye en sí mismo todos los demás conocimientos religiosos, y es, en la antigua fraseología, la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo 7. Hay un solo camino que el hombre puede seguir bajo el sol para alcanzar la armonía, es decir, la salud, la prosperidad, la paz mental, la salvación, en el verdadero sentido de la palabra, que consiste en realizar un cambio radical y permanente para mejorar su propia conciencia. Es el único camino, no hay otro. Durante innumerables generaciones, la humanidad ha tratado de conseguir su propio bien de todas las formas imaginables. Innumerables esquemas han sido diseñados para lograr la felicidad, haciendo cambios de algún tipo en las condiciones externas del hombre, dejando intacta la calidad de su mentalidad. Pero el resultado ha sido siempre el mismo: el fracaso. Actualmente estamos en condiciones de comprender por qué esto debe ser así, que es porque la naturaleza misma de nuestro ser es tal que solo mediante un cambio de conciencia se pueden alterar realmente las condiciones externas. Esta modificación de la conciencia es la puerta estrecha de la que habla Jesús aquí, y como él dice, es comparativamente pequeño el número de los que la encuentran. Actualmente, ese número está aumentando con gran rapidez, aunque de hecho sigue siendo comparativamente pequeño, pero en la época en que Jesús habló, era mucho más pequeño aún. Este concepto de que lo que importa es la propia conciencia, porque tu propio concepto es lo que ves,
Jesús lo llama el camino de la vida e indica que todas las demás doctrinas no son más que un camino ancho hacia la destrucción o la decepción. Entonces, ¿por qué el hombre es tan reacio, aparentemente, a tratar de cambiar su conciencia? ¿Por qué parece preferir probar casi cualquier otro método, por arduo o incluso descabellado que sea? Durante toda la historia, se ha intentado cualquier otro camino concebible para lograr la salvación de la humanidad, y por supuesto, todos han fracasado. Y sin embargo, el hombre rara vez intentará el camino estrecho, mientras no sea empujado a él individualmente por una presión irresistible. Esto se debe a que, como ya hemos visto, el cambio de conciencia es realmente un trabajo muy duro, que exige una vigilancia constante e incesante y una ruptura de los hábitos mentales que seguramente será muy molesta durante un tiempo. Como el hombre por naturaleza es perezoso, tiende siempre a tomar la línea de menor resistencia, y por eso, en esto como en otros asuntos menores, solo llega a los principios básicos cuando se ve obligado a hacerlo. No obstante, el camino de la vida, la puerta estrecha, vale mucho más que cualquier problema o esfuerzo que pueda requerir. Las recompensas en este camino no son temporales, sino permanentes. Cada milla ganada lo es para toda la eternidad. En realidad, el cambio de conciencia es lo único que realmente vale la pena hacer. Una comparación de la vida cotidiana ayudará a ilustrar este punto. Digamos que un hombre consigue quitar una mancha de su abrigo. Esa acción le beneficiará mientras la prenda esté en uso, digamos unos meses. Por otro lado, supongamos que desarrolla una función corporal, por ejemplo, su capacidad respiratoria, mediante ejercicios físicos adecuados. La mejora obtenida en este caso le acompañará durante el resto de su vida física, quizás 50 o 70 años, y es, solo por esta razón, mucho más importante. Si se produce un cambio cualitativo en su conciencia, ¿qué es lo que ocurre con la oración o el tratamiento? Entonces, no solo se siente el efecto de ese cambio en todas las fases y departamentos de su vida, sino que le acompaña por toda la eternidad, pues nunca lo perderá. Los ladrones no pueden entrar y robarlo. Tan pronto como obtengas la conciencia espiritual, encontrarás que todas las cosas, en efecto, trabajan juntas para el bien de aquellos que aman el bien. Vas a experimentar la salud perfecta, la prosperidad abundante y la felicidad completa y total. Tu salud será tan buena que el mero hecho de vivir será en sí mismo una alegría inexpresable. Tu cuerpo, que ya no será la carga a la que se arrastran tantas personas, será como si estuviera calzado con zapatos alados. Tu prosperidad será tal que no necesitarás pensar en las finanzas. Siempre tendrás todo el suministro que necesitas para llevar a cabo cualquiera de tus planes. El mundo estará lleno de personas encantadoras que estarán dispuestas a ayudarte en todo. Los demás entrarán en tu vida solo para hacer el bien. Te encontrarás ocupado con las actividades más encantadoras e interesantes. Todas tus energías y todas tus facultades encontrarán plena expresión y, en definitiva, desarrollarás la personalidad completamente integrada y plenamente expresada con la que sueña la psicología moderna. Quien no haya vislumbrado el secreto del mensaje de Cristo puede considerar todo esto como nada más que una hermosa visión, demasiado buena para ser verdad, pero es justamente la esencia del mensaje de Cristo que nada es demasiado bueno para ser verdad, porque el amor y el poder de Dios son verdaderos. Es precisamente esta creencia de que la armonía completa es demasiado buena para ser verdad lo que impide que la obtengamos. Como seres mentales, hacemos las leyes bajo las que vivimos y tenemos que vivir bajo las leyes que hacemos. Un error trágico que a menudo cometen las personas religiosas ortodoxas es suponer que la voluntad de Dios para ellos está destinada a ser algo muy aburrido y poco atractivo. Conscientemente o no, consideran a Dios como un duro capataz o un severo padre puritano.
Muy a menudo sus oraciones se reducen prácticamente a algo como esto: por favor, Dios, dame tal o cual bendición que tanto necesito, pero supongo que no lo harás porque no pensarás que es bueno para mí. No es necesario decir que una oración de este tipo se responde como se responde en todas las oraciones, según la fe del sujeto. Es decir, la bendición no se concede. En realidad, la voluntad de Dios para nosotros significa mayor libertad, mayor autoexpresión, una experiencia más amplia, más nueva y más brillante, mejor salud, mayor prosperidad, mayor oportunidad de servicio a los demás, una vida más abundante. Si estás enfermo o en la pobreza, o estás obligado a hacer un trabajo que te disgusta, si te sientes solo, o si tienes que mezclarte con personas que te desagradan, puedes estar seguro de que no estás expresando la voluntad de Dios, y mientras no expreses su voluntad, es natural que experimentes inarmonía, y es igualmente cierto que cuando expreses su voluntad, vendrá la armonía. Cuídate de los falsos profetas, que vienen a ti con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Los conoceréis por sus frutos. ¿Acaso los hombres recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol corrompido da frutos malos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol corrompido puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7. ¿Existe algún medio infalible para que el hombre pueda descubrir la verdad sobre Dios, sobre la vida y sobre sí mismo? ¿Existe algún modo en que pueda decir por sí mismo cuál es la verdadera religión y cuál no lo es? ¿Cuáles son las iglesias genuinas y cuáles las falsas? ¿Qué libros o maestros enseñan la verdad y cuál es el error? ¿Cuántos buscadores honestos de la verdad, confundidos y preocupados por la babel de teologías conflictivas y sectas en pugna, han anhelado de todo corazón alguna prueba sencilla por la cual el buscador honesto pudiera descubrir por sí mismo cuál es la verdad realmente? ¿Hay un solo cristiano sincero que no se esforzaría por seguir los deseos de Jesucristo si pudiera averiguar cuáles son? Todo tipo de personas y de iglesias le dicen que son las únicas que representan la verdadera enseñanza, y sin embargo, todas ellas discrepan entre sí en puntos vitales tanto de la teoría como de la práctica, y cada una de ellas están llenas de incoherencias. Si el hombre se quedase realmente sin una simple prueba práctica de la verdad religiosa, sin duda se encontraría en una triste situación. Pero, afortunadamente, este no es el caso. Jesús, el más profundo, pero al mismo tiempo el más simple y práctico maestro que el mundo ha conocido, ha provisto esta necesidad y nos ha dado una prueba de la verdad totalmente simple y universalmente aplicable. Se trata de una prueba que cualquier hombre o mujer de cualquier tipo, en cualquier lugar, puede aplicar fácilmente. Es tan simple y directa como la prueba del ácido para el oro. Es la simple pregunta: ¿funciona? Esta prueba es tan sorprendentemente simple que la mayoría de las personas inteligentes la han pasado por alto como si no valiera la pena considerarla, olvidando que todas las grandes cosas elementales de la vida son simples. Una historia verdadera siempre resulta ser consistente cuando se tamiza a fondo, mientras que la mentira más plausible se desmorona en algún lugar si se investiga lo suficiente. La verdad cura el cuerpo, depura el alma, reforma al pecador, resuelve las dificultades, apacigua las contiendas. De esto se deduce que, según Jesús, la enseñanza que es verdadera se probará automáticamente por medio de la demostración práctica. Expulsarán a los demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes, beberán impunemente cualquier cosa mortífera, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Por el contrario, la falsa enseñanza, por muy atractiva que se presente,
por más prestigio social o académico que se le atribuya, no hará todas o ninguna de estas cosas, y, al no estar a la altura de la prueba, debe ser condenada. Sus patrocinadores son falsos profetas vestidos con la piel de oveja de la verdadera religión, pero, aunque por lo general son perfectamente sinceros en sus afirmaciones y pretensiones, todavía se interponen entre el buscador y la verdad salvadora, y son por lo tanto, a pesar de sus buenas intenciones, lobos espirituales. Por sus frutos los conoceréis. Puesto que entendemos claramente que una demostración exitosa es la prueba, no tenemos más excusa para desviarnos del camino. Puede que nuestro progreso en el camino sea, por una u otra razón, comparativamente lento, pero al menos seremos capaces de mantenernos en el camino. Siempre sabremos si hemos abandonado el camino, porque las manifestaciones cesarán. Para la mayoría de las personas, es especialmente difícil manifestarse en ciertas direcciones, mientras que tienen poca dificultad en otras. Es de esperar, y solo significa que hay que trabajar más en algunas direcciones que en otras. No obstante, si no obtienes demostraciones reales en ninguna dirección, significa que has abandonado el camino y ya no estás orando correctamente. Debes volver inmediatamente, sosteniendo que la inteligencia divina te está inspirando y que estás expresando la verdad. Si haces esto, no sufrirás ningún daño, aun cuando el periodo improductivo parezca durar bastante tiempo. En cambio, si te comportas como los fariseos y en lugar de admitir con franqueza tu error, procedes a complacerte en la autojustificación, entonces sí que lo pasarás mal. Y si como algunos descarriados dices, yo no hago demostraciones, pero no deseo hacerlo, porque soy demasiado espiritual, estoy por encima de las demostraciones, estoy demasiado avanzado para este tipo de cosas. O tal vez, yo hago demostraciones de maneras que ustedes no pueden ver. Entonces, no solo estás diciendo tonterías, sino que estás haciendo algo muy parecido a blasfemar contra la propia sabiduría divina. ¿Y qué es esto, sino el pecado contra el espíritu? La verdadera razón para desear las demostraciones es que son la prueba de la comprensión. El entendimiento sin demostración no existe, como en el interior, en el exterior, como en el exterior, en el interior. Si quieres saber cómo estás realmente en lo espiritual, mira a tu alrededor, empezando por el cuerpo. En el alma no puede haber nada que no se demuestre tarde o temprano en el exterior, y no puede haber nada en el exterior que no encuentre alguna correspondencia en el interior. Ya sea la prueba de tu propia alma, o la prueba de un maestro, o la prueba de un libro o una iglesia, esa prueba es siempre simple, directa e infalible. ¿Funciona? ¿Cuáles son los frutos? Por sus frutos los conoceréis. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en vuestro nombre, y en vuestro nombre hemos echado fuera demonios, y en vuestro nombre hemos hecho muchas obras maravillosas? Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Mateo 7. La humanidad tarda en darse cuenta de que simplemente no hay manera de salvarse, excepto cambiando la conciencia, lo que significa tratar de hacer la voluntad de Dios de manera consistente en cada departamento de la vida. A veces y en algunas cosas, todos estamos dispuestos a hacer su voluntad, pero hasta que no haya una alineación completa tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, no puede haber una demostración completa. En cuanto permitamos que cualquier cosa secundaria se interponga entre nosotros y lo primario, no hay salvación completa. No hay hogar para el alma en el que habita la sombra de una falsedad, dijo George Meredith. Se trata de un peligro extraordinariamente sutil. Apenas lo hemos enfrentado y dominado en una dirección,
parece atacarnos en otra. Requiere una vigilancia incesante y un valor casi heroico. Nosotros no debemos permitir que ninguna consideración, ninguna institución, ni organización, ni ningún libro, ni ningún hombre o mujer se interponga entre nosotros y nuestra búsqueda directa de Dios. Si nos apoyamos en cualquier cosa que no sea nuestra propia comprensión de la verdad, nuestro trabajo dejará de ser fructífero. Si dependemos indebidamente de cualquier otra persona, de un maestro o sanador en particular, por ejemplo, es seguro que nos fallará, probablemente sin culpa alguna. No podrá estar a nuestro alcance cuando más lo necesitemos, o, por alguna otra razón, no estará disponible cuando lo necesitemos. Este principio se aplica también cuando las personas se dejan convertir en esclavos de condiciones especiales. Muchos dudan en liberarse de una iglesia ortodoxa por el sentimentalismo de romper una tradición familiar. Sin embargo, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. De nuevo, muchas personas parecen encontrar posible reunir la suficiente energía y valor para romper con la iglesia ortodoxa, solo para establecerse de nuevo, casi como inertes, en una de las iglesias más liberales, al igual que algún centro u organización espiritual, donde parecen dormirse de nuevo, bajo la impresión de que ahora han descubierto por fin la verdad y no necesitan tomarse más molestias. Como si este no fuera exactamente el mismo viejo error cometido por los pioneros y fundadores de todas las iglesias ortodoxas, todas las cuales comenzaron originalmente como herejías reformadoras. ¿Qué ganas con liberarte de una organización si solo vas a entregar tu nueva libertad a otra? Otras personas han desarrollado una devoción por algún maestro independiente que les ha hecho ceder por completo su juicio al de él. Otros también tienen algún libro de texto favorito que consideran infalible. Pero lo único infalible que conoce el hombre es la sencilla prueba de la verdad que nos dio Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Deberías aprovechar con gusto las enseñanzas útiles donde quiera que las consigas. Ir a las iglesias o reuniones que te ayuden, escuchar a los oradores y leer libros que te inspiren a encontrarte a ti mismo. Pero no abandones a nadie tu propio juicio espiritual. Da las gracias a los que te han ayudado y reconoce el bien recibido, pero estate siempre dispuesto a pasar al siguiente paso. Ten presente que la verdad del ser se ocupa del infinito, del principio impersonal de la vida, y no se presta a la explotación de personalidades u organizaciones particulares. No debes un átomo de lealtad a nadie ni a nada en el universo, excepto a tu propio Cristo residente, tu propia integridad espiritual. Si el mero hecho de inscribirse en la membresía de algún cuerpo organizado fuera una garantía de comprensión espiritual, nuestra salvación sería un asunto mucho más simple de lo que es. Desgraciadamente, el problema es mucho más complicado. Los centros, las iglesias, las escuelas, todos cumplen un propósito útil al proporcionar el marco físico para la difusión del conocimiento correcto, a través de las conferencias, libros, etc. Pero el trabajo real debe realizarse en la conciencia individual. Pretender más que esto para las cosas externas es restablecer la superstición. Si cuando llegue el momento de la prueba, intentamos apoyarnos en haber sido miembros de una iglesia, en la devoción a la personalidad de un maestro o en un mero conocimiento de un libro de texto, la voz de la verdad proclamará que nunca nos conoció. Dado que la vida y el carácter humanos tienen tantas facetas, la Biblia aborda cada problema desde varios ángulos diferentes. Este apartado del sermón enseña también otra lección muy importante, que la única manera de realizar cualquier cosa es mediante la práctica de la presencia de Dios. Este es el único modo en que se pueden obtener resultados permanentes. Se pueden lograr alteraciones temporales en las condiciones por medio de la fuerza de voluntad, pero solo son temporales, y tarde o temprano, cualquier cosa que parezca haber sido lograda de esta manera desaparecerá de nuevo, dejando todo peor de lo que estaba antes. Es posible, por ejemplo, que una gran fortuna se construya solo con la fuerza de voluntad,
pero el dinero así adquirido, tarde o temprano, toma alas y se va volando de nuevo, dejando a su engañada víctima más pobre que nunca. Dicha persona no conoce la verdad del ser, y por lo tanto, ésta no le conoce, y no puede ayudarle. Dramáticamente expresado, a la manera oriental, esto se convierte en: nunca os conocí, apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Una vez que una persona ha cometido un error como este, lo que debe hacer es dejar de intentar trabajar sin Dios, con lo cual su error será perdonado, al igual que todos los errores, tan pronto como nos arrepintamos de ello. A continuación, debes comenzar inmediatamente a trabajar para el suministro sobre la base espiritual, reclamando a Dios como su fuente y reconociendo la generosidad de Dios como suya. Así construirá una verdadera conciencia de prosperidad, y cuando esto se haga, nunca podrá empobrecerse. Por eso, cualquiera que escuche estas palabras y las ponga en práctica, lo compararé con un hombre sabio que construyó su casa sobre una roca, y descendió la lluvia, y vinieron las inundaciones, y soplaron los vientos, y golpearon aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca. Todo aquel que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron las inundaciones, y soplaron los vientos, y golpearon aquella casa, y cayó, y fue grande su caída. Mateo 7. Concluye el sermón con una de esas ilustraciones que por su sencillez, franqueza y poder gráfico no tienen parangón fuera de la enseñanza de Jesús. Ninguno que haya leído esta parábola de las dos casas podrá olvidarla jamás. Nos advierte una vez más de la vanidad de los preceptos sin la práctica, del peligro mortal de los que conocen la verdad sin tratar honestamente de ponerla en práctica. Casi se podría decir que es mejor no haber oído hablar nunca de la verdad que conocerla y no tratar de vivirla. Para el alma humana, uno de los símbolos más antiguos e importantes es el de un edificio, a veces una vivienda y a veces un templo, cuya construcción está a cargo del hombre. El hombre constructor constituye un personaje tan familiar en la tradición oculta como el hombre pastor, o el hombre pescador, o el hombre rey, tal como lo encontramos en una sección anterior. El primer paso que debe dar el constructor de una casa es elegir unos cimientos sólidos, pues sin ellos, por muy hábil y concienzudamente que se construya el edificio, se derrumbará a la primera tormenta grave que se produzca. Debemos recordar que Jesús se crió en la casa y el taller de un carpintero que, en aquel tiempo y lugar, era también constructor, como todavía lo es a menudo en lugares remotos del campo entre nosotros, por lo que esta ilustración se le ocurrió inmediatamente. En las movedizas arenas del desierto es imposible construir nada en absoluto, por lo que allí la gente tiene que habitar en tiendas de campaña. Si el oriental quiere construir una estructura permanente, buscará una roca y construirá sobre ella. Ahora la roca es uno de los términos bíblicos para el Cristo y la implicación es muy obvia. La verdad del Cristo es el único cimiento sobre el que podemos construir el templo del alma regenerada con seguridad. Se trata de la única cosa existente que es absolutamente verdadera, que nunca varía, que nunca cambia, la misma ayer, hoy y siempre. Apoyados en este fundamento, permaneceremos seguros cuando los vientos, las lluvias y las inundaciones del error, del miedo, de las dudas, del autorreproche, nos golpeen, y nunca lo harán con tanta fuerza, porque estamos fundados sobre la roca. Sin embargo, en la medida en que dependamos de algo menos que de la roca, de la fuerza de voluntad, de la supuesta seguridad material, de la buena voluntad de los demás o de nuestros propios recursos personales, en pocas palabras, de todo aquello que no sea Dios, estamos construyendo sobre arena, y grande será nuestra caída. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se asombró de su doctrina,
pues les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo 7. De este párrafo final se nos dice sencillamente que la gente se asombra de su doctrina. Siempre es así. La doctrina de Jesucristo es totalmente revolucionaria. Revierte todas las normas y todos los métodos, no solo del mundo, sino también de toda la religión convencional u ortodoxa, puesto que dirige nuestra mirada del exterior al interior y del hombre y sus obras a Dios. Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo mejor de la base espiritual es que empiezas a conocer. Cuando hayas obtenido la más pequeña demostración verdadera por medio de la oración científica, habrás experimentado algo que nunca te abandona. Posees el testimonio de la verdad dentro de ti mismo. Ya no dependes de la palabra de otra persona. Lo sabes por ti mismo, y esta es la única autoridad que vale la pena tener. Jesús tenía esta autoridad y lo demostró haciendo obras. En el próximo capítulo de Mateo, aprendemos que inmediatamente después del último discurso de este sermón de la montaña, de hecho, en su camino de regreso a la ciudad, curó instantáneamente a un leproso. Con ello, demostró que sus doctrinas no eran meras teorías, y lo demostró con creces. Para concluir, quiero resaltar que cuando Jesús se ponía en contacto directo con Dios, al hablar, pronunciaba la palabra de poder. No olvides suscribirte y activar tus notificaciones para no perderte de nuestros próximos audiolibros. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.